Buenas noches, bienvenidos al directo de hoy. Y en el día de hoy quería comentar unas noticias sobre el caso Loan, pero como no sé si estáis muy puestos al día, obviamente, vamos a ver un poquito el primer vídeo que se hizo sobre el tema y luego vamos a comentar lo que son las últimas noticias de Loan. Buenas noches, Coba. Buenas noches, Juan. Va a ser muy cortito porque efectivamente yo desde un momento dije que con independencia de lo que hubiera pasado en la vida real, lo que se podía probar en este asunto no era trata, no había ningún tipo de prueba. Entonces, vamos a mirar el tema de Loan, lo que se decía en un inicio, y luego vamos a ir comentando, si os parece bien, las últimas noticias, ¿vale? Entonces, este directo que os voy a poner un poquito para que veamos un trocito, nada, es de hace 5 meses, cuando yo empecé con el asunto. Y concretamente es del 26 de julio, porque tenéis que saber, ya disculparéis la voz, pero es que vengo de otro directo en YouTube. Entonces, este niño desapareció el día 13 de junio en San Antonio de un almuerzo familiar en la casa de la abuela, en la que estaban tanto su padre como su abuela, como su tía Laudelina con su marido, su prima Camila, unos niños, unos amigos de la abuela, que eran Cayaba y Pérez, y otras dos personas. Entonces, como estoy un poquito mal con la voz, ya disculparéis que me he pegado 2 horas hablando, pues voy a poner para que veáis un poco lo que es el resumen, ¿de acuerdo? Y mientras tanto, yo me aclaro un poquito la voz, que si no queda fatal. Vamos a ver, vamos a ir viendo. Dice más, uy, vaya caso que has elegido, Bella, qué lástima, pobre niño. Y tanto. Bueno, buenas noches a la luz. Solo yo, buenas noches. Laura, buenas noches. Carmen La Casa, buenas noches y saludos cordiales. Thais, buenas noches. Buenas noches, Susi. Bea Mimo, que no te he dicho nada, de comer fruta. Y había naranjas y había mandarinas en casa de la abuela, o sea que esa excusa a mí no me sirve. Y allí es donde, según indicaron los mayores, Loan fue visto por última vez. Todos volvieron a la casa y aseguraron que, según su hipótesis, quizás Loan había regresado por su cuenta, porque salió corriendo, debido a que los encargados de la vigilancia de los menores, una vez que estos se echaron a correr, se despistaron por una supuesta llamada al móvil del matrimonio compuesto por Daniel Ramírez y Mónica Millapi. Buenas noches, Paquita. Muy triste el caso, ¿eh? Buenas noches, Lamoni y Jenny Ramos. Y José dice más, el niño nunca iba a la yaya y esa vez desaparece. La abuela se contradice y salió la nota en TN. Hay muchas cosas que tendríamos que decir. Buenas noches, Luna. Tienes razón. Ahí está metido hasta la apuntadura. Pero bueno, es mi hipótesis. Bueno, pues la primera hipótesis que dan cuando desaparece el menor es que este niño se había perdido en una zona pantanosa de la localidad de 9 de julio, es la localidad que está en el departamento de Corrientes, casi al límite entre Ríos, Argentina, iniciándose una investigación a nivel local en un primer momento. Bueno, pues ahora, esta foto no tendría que estar aquí, que está mal, os voy a poner las fotos del niño, ¿de acuerdo? A ver si la podéis ver. Voy a mover. Este es el niño de 5 años. Y a mí vamos, de verdad. Vamos a seguir. Y esta es la foto de la comida, como veis. Está el niño, está su padre, está Carlos Pérez y Victoria Callaba, que también estos había que atarlos en corto. Está Antonio Benítez, está Daniel Ramírez, está Mónica Millapi y había más gente. Bueno. Y luego se hace otra foto del menor, como podéis ver, mirando a un móvil, él solito, al lado de unos platos en la cocina. O sea, que la versión que están dando de que nada más terminar de comer se fueron a por las naranjas, pues va a ser que no, porque el niño estaba con alguien que había terminado de lavar los platos. Eso es lo que mi punto de vista.
Bueno, pues el día 14 empieza a circular la noticia y intensificarse la búsqueda de Loan con perros, drones y un operativo policial presuntamente eficaz. ¿Eh? Es un niño precioso. Bueno, pues en la zona de la casa de la abuela, una zona agreste y pantanosa, y esa tarde, por lo visto, según las noticias en ese momento, que después ya os explicaré lo que pasó, hallaron una supuesta zapatilla de Loan a 3 kilómetros de la vivienda. Y ahora os voy a enseñar dónde encontraron la zapatilla. La encontraron en el matorral el 15 de junio, como podéis ver aquí, y veis que es todo maleza. Y ahora os voy a poner una diapositiva para que veáis dónde está la casa de la abuela. Aquí estaría el árbol. Aquí hay unas huellas de pie descalzo, que luego se ha sabido que han sido pruebas puestas por alguien. Un botín de fútbol, hubo aquí, y una pisada aquí en el terreno. Esto es lo que dice la policía. Y este es el trayecto que supuestamente tuvo que hacer el niño. A mí este tema, ¿qué queréis que os diga? Me recuerda a Lucía de Vivar. En cuanto lo oí, me acordé de Lucía de Vivar y me vino a la cabeza. Y no creo que me equivoque mucho cómo va a aparecer ese niño si ese niño va a aparecer. Es una pena, pero bueno. Ahora os quería poner también que se hizo, por lo visto, un comunicado por radio de policía, diciéndole un policía al comisario que el niño estaba vivo, que estaba en una tapera, que era una casa o una escuela abandonada a 1 kilómetro más o menos de la casa de la abuela, y pues después el comisario dijo que no, que el niño estaba vivo, que suspendieran la búsqueda cuando realmente no habían encontrado a nada directamente cuando llegaron. Solamente los perros supuestamente dieron positivo en que el niño había estado en esa vivienda deshabitada, pero no se pudo encontrar al niño. Entonces, claro, aquí hay mucha gente metida, demasiada gente metida. Bueno, en paralelo, Benítez, Ramírez y Millapi, los 3 adultos que fueron con los niños a coger naranjas, fueron imputados por un delito de abandono de personas, que allí está penado, y 4 días más tarde, el día 18 de julio, quedaron detenidos en prisión preventiva, los 3 primeros, o sea, el tío de menor, Ramírez, Millapi, pero resulta que la tía carnal que está casada con Benítez, que es Laudarina o algo así, no me acuerdo del nombre, que tiene un nombre muy raro, no había sido detenida ni era sospechosa, y era una de las primeras que habían tenido que mirar. Habían tenido que mirar todo el mundo que estaba en esa puñetera mesa, incluyendo la abuela. De verdad, qué rabia que sea la gente así. Bueno, pues ese mismo día circulan las primeras declaraciones de la familia, indicando que había alguien en el monte que se lo agarró. Digo agarró porque allí hablan así, nosotros diríamos coger, cosa que allí no se dice. Dicen que alguien se lo llevó, que no puede ser que se haya perdido, alguien se lo ha llevado, y estas fueron las palabras de María Noguera, que es la madre de Loan, que está destrozada y se le ve destrozada. Y dice que no hay que confiar más en nadie. Bueno, pues Victoria Callaba es amiga íntima de la abuela y acudió con su marido, y no se ha dicho, pero el marido de Victoria y la abuela también se conocían, porque decían que no, que había ido allí acompañando a su mujer, pero resulta que la abuela y él se conocían de antes, porque hay fotos de este encuentro anterior a la comida. Y además, a ver si os lo puedo poner, vídeo de esto, pero claro, se nos puede hacer entre todos los vídeos que quiero poner enormemente largo. Bueno, pues que sepáis que mienten, unos dicen una cosa, otros dicen otra, las versiones no encajan, y a la policía no le cierra, a mucha gente no le cierra. Pero es que el policía que tenía que estar investigando el asunto también está metido en el ajo, obviamente. Bueno, pues se detiene en principio a Benítez, que es el tío de Loan, Ramírez y Millapi, que es el matrimonio, y que sepáis que Carlos Pérez es capitán de la Marina con un alto cargo, que estuvo 37 años en el ejército de Argentina, y su mujer Victoria Callaba es funcionaria del Departamento de Intendencia. Ahí es nada, luego os leo, Y luego demitirán también al comisario Marciel, porque el comisario Marciel hizo todo lo posible para poner obstáculos, incluso cogiendo mal los datos, quitándole el móvil a las personas que tenían que tener acceso a información y a llamar a personas, por ejemplo, la madre del menor, y no investigó a nadie. Pero es que además, que sepáis que este señor, luego os lo voy a decir, pero os lo voy a adelantar porque si no queda muy esquemático, les mandaba citaciones a los del pueblo cuando el pueblo se quería reunir exigiendo que Loan fuera devuelto a su familia. Lo que hacía el comisario era enviarles citaciones judiciales, o sea, para ir a comisaría, a tomarles declaración para meterles miedo y que la gente del pueblo no se moviera, porque no querían que hubiera un boom mediático. Quería que esto quedara en nada y que fuera otro niño más desaparecido, uno más que forma parte de la media de 3 menores diarios que desaparecen en Argentina y de los que nadie se encarga y nadie investiga, entre otros crímenes que se están cometiendo en Argentina con menores, que se está haciendo una pasada y eso habría que investigar. Bueno, posteriormente, pues como os he dicho, se va a detener a Victoria Callaba, su marido Carlos Pérez y al comisario Carlos Marcil. Bueno, el juez de garantías de Goya, que es un tal Darío Alejandro Ortiz, dictó prisión preventiva a los 3 últimos detenidos en el caso, que son la funcionaria municipal Victoria Callaba, su marido Carlos Pérez y el jefe de la policía de 9 de julio, Carlos Marcel. Bueno, después de casi una semana, 9 días, buenas noches María Jesús, a ver quién había entrado más.
Nagore, buenas noches. Vero, buenas noches. Y Estela. Bueno, dice José y el fiscal, ni cierra la frontera triple, ni alerta Sofía, ni nada, 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 nada. Nada. Es que solo quería interpretar la investigación. ¿Eh? Y están pensando que es una arresto organizada, pero yo creo que se están equivocando. Se están equivocando, porque tiene que haber, o tiene que empezar a haber más detenciones, o este niño es para otra cosa, mariposa, y además está metida la Interpol, ya me adelanto, está metido la Interpol. Bueno, pues lo que os decía, a los 9 o 10 días se declara la alerta Sofía, que sepáis, para los que no sois de allí, que en Argentina en el año 2019 se creó el programa Alerta Sofía, impulsado por el Ministerio de Seguridad de Naciones y coordinado a través del Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, con las siglas SIFEBU, pues si veis las noticias de Argentina y oís SIFEBU, que sepáis que es el Sistema de Búsqueda de Personas, y cuyo nombre tiene su origen en el caso de Sofía Herrera, una niña desaparecida con 3 años el 28 de septiembre del 2008. Y es un sistema de alertas de emergencia rápida de Argentina para búsqueda, localización inmediata de niños, niñas y adolescentes desaparecidos que se encuentran en situación de alto riesgo inminente. Entonces, se decreta muy tarde, también lo estoy leyendo y me estoy despistando, el alerta Sofía. También se declara la alerta amarilla de Interpol, porque tiene que llamar a la Interpol, porque ella implica 3 países, implica Uruguay, Brasil, esa implica Paraguay, Brasil y Argentina, donde están las cataratas de Iguazú. Bueno, y es una alerta amarilla que se pone en Interpol sobre una persona desaparecida. Se publica para localizar a víctimas de rapto por uno de los progenitores, retenciones, secuestros o desapariciones inexplicables. Y se da supuestamente visibilidad alta a nivel internacional en ese asunto en concreto. Se pone en conocimiento de los funcionarios de fronteras para intentar cerrar las fronteras, cosa que después de 9 o 10 días no sirve de mucho. Se da la identidad de las personas secuestradas o desaparecidas y los países pueden solicitar e intercambiar información esencial relativa a la investigación. Y para que veáis que sí, que se decretó la alerta amarilla en la página de Interpol, ¿veis? Peña Loan Danilo, la fecha de nacimiento, la fecha de desaparición y la foto del menor. O sea que se han tenido que meter la Interpol porque durante 9 días se estuvo entorpeciendo la investigación. No se cogió los teléfonos en un primer momento. No se volcó el contenido, no se tomó la geolocalización de los móviles. Han podido borrar cosas de los teléfonos. Va a ser muy complicado, muy complicado. Tampoco se ha podido analizar la ropa. Eso ya iremos avanzando, que esto pasó en un primer momento y efectivamente cuando se cogieron los teléfonos se habían manipulado, se habían borrado directamente, incluso del teléfono, recordemos, del teléfono de Pérez, mientras él estaba en prisión, alguien había borrado mensajes del terminal que deberían de estar bajo custodia policial o judicial, en este caso. Seguimos para recordarlo un poquito. Ni los coches in situ, directamente se han podido borrar muchísimas pruebas. Y cuando una investigación empieza torcida, acaba torcida y no hay manera de enderezarla, porque ya están diciendo que van a pedir nulidad de actuaciones, de algunas de las actuaciones que se hicieron los primeros 9 días y que han dado como origen, que como resultado, mejor dicho, que se detuviera a determinadas personas. Y puede ser que por hacerlo mal haya gente que acabe pues en la calle, por muy culpable. Pues todos, básicamente. ¿De acuerdo? Bueno, este es el padre del menor. Esta es la madre del menor que, como veis, está destrozada. Este es el cura. Quedaros con lo del cura, que yo he flipado. Y ahora veréis, luego lo veréis porque lo digo. Y este es el camino que supuestamente, voy a intentar ir moviéndolo, a ver. El camino que tenía que andar un niño de 5 años por este camino, que es que de verdad, no se lo creen ni ellos. No se lo creen ni ellos. Igual que Lucía de Vivar, que se había ido solo, con 5 añitos, campo a través. Con ramas y con pozos que había en esa zona de prospecciones que había hecho la abuela para sacar agua, el niño se va solo por un camino agreste que no podría haber andado por ahí ni queriendo. Este niño se lo llevaron con el coche. Exactamente igual que Lucía de Vivar. Exactamente. Bueno, a ver quién ha venido más. Buenas noches, Magdalena. Buenas noches, Maite. José dice que el niño está en Paraguay, como muy cerca. Eso han dicho, pero no hay pistas. Buenas noches, Eva. Buenas noches, Chusita. Y voy a seguir. Bueno. Y este es el camino que hizo el niño. Vamos a pararlo aquí, me voy a poner yo. ¿De acuerdo? Mientras están los anuncios. Bueno, vamos a ver. Y que se pasen. A ver, os ha quedado medianamente claro cómo desapareció el menor, porque realmente esto que estaba diciendo era una especie de recordatorio para que vierais la localización.
¿vale? Es un niño de 5 años que desaparece, como habéis visto, de un almuerzo y empieza a haber pues una búsqueda sin llamar a la policía durante unas cuantas horas que se perdieron porque la gente fue allí a buscar por el campo y realmente no era un niño desaparecido, sino que era un niño al que le había pasado algo. ¿De acuerdo? Entonces, empiezan, ya disculparéis la voz, ¿eh? Empiezan a embarrar la cancha que dicen allí, empiezan a empezar a detener, allí van a crear un circo mediático, empiezan las televisiones a hacer especiales de 24 horas, pues que si uno había visto una cosa, que si otro había visto otra cosa, empiezan a salir cosas que no tendrían que salir porque esa zona es una zona directamente fronteriza con Paraguay y ya sabemos que las zonas fronterizas es donde más cantidad de organizaciones delincuenciales o bandas armadas, bandas criminales existen entre los países que son limítrofes y se produce pues lo que es todo el tráfico de sustancias estupefacientes, tráfico de personas, tráfico de armas, cualquier cosa que quisieras pasar por la frontera, pues obviamente hay gente que se dedica a ello. No contentos con todo esto, tenemos que tener en cuenta el estado en el que nos estamos moviendo. ¿Por qué? Porque es un estado feudal donde la gente que tiene poder, en este caso gente que está dedicada a la política o tiene aspiraciones políticas como es Victoria Callava, cuyo primo es miembro del partido UCD, que es la Unión Cívica Democrática o algo así, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pues tiene muchos contactos con el señor Valdés, que es el gobernador de la provincia. Empieza a ver unos tweets del gobernador directamente. Dice Lourdes, es horrible no saber nada de él. Ojalá ya lo hayan secuestrado. Bueno, ahora te digo, para darlo en adopción. No, bueno, empiezan a ensuciar la cancha, empieza a haber pues una avioneta en la ruta 12, que es justo detrás de donde está la casa de la abuela, que da a la ruta 123, donde presumiblemente se podrían haber llevado al niño, porque en esa zona operan los narcos, obviamente, que están en la zona y en Paraguay, obviamente toda esa zona, y Brasil, está todo limítrofe, empieza a enfocarse lo que es la atención mediática sobre todas las malas artes que se hacen en esa localidad, empieza a salir que hay una fábrica de bebés, de que allí se quitaban bebés a las niñas, que hay venta de bebés que es perfectamente legal en Argentina, siempre y cuando no se venda para explotación de carácter íntimo, es decir, vender a tu hijo para que una familia que no quiere o no puede tener hijos tenga a un menor, pues es básicamente es lícito, no está penado y puede hacerse legalmente, siempre y cuando, ya os digo, sea para adopción o para entregarlo a otra familia que lo vaya a cuidar. Empiezan a meterse lo que son asociaciones, la asociación Dupuy, que se supone que es para tema de niños, empiezan a influir en lo que son los menores en el hotel donde estaba bueno, el que quiera que vaya a ver todos los vídeos, porque si no, esto es muy largo de contar, empieza a haber influencias hacia los niños, hacia los menores, la primera cámara Gesell, os hago un recordatorio, ¿eh? La primera cámara Gesell no está bien hecha, no está con las garantías procesales adecuadas, con lo cual lo van a impugnar. Se realizan determinados volcados de los teléfonos móviles una vez que ya habían tenido acceso a haber borrado toda la documentación y es verdad que hay terminales que han sido borrados, determinadas conversaciones de gente que debería de estar detenida desde un inicio, como puede ser Macarena, la hermana menor de Macarena. Empieza a haber conversaciones anteriores a que saliera el escándalo de que un abogado había llevado a Laudelina directamente a mentir a fiscalía de la Fiscalía Provincial a las 3 de la mañana, porque esa señora había dicho que había habido un accidente 2 días después, antes de que ella hubiera sido detenida, y hay grabaciones de un policía que decía a la señora que había habido un accidente y que había visto cómo Callava metía al niño en el vehículo para llevarlo a algún sitio. Hay grabaciones también de la señora Callava llegando a urgencias con la amiga que decía que no la conocía, resulta que era
su testigo de boda, una enfermera que había ido ella, o sea, había ido que ella allí para que le dieran determinada medicación, cosa que se manipuló hasta el informe de urgencias, no se puso lo que había, era todo mentira, se veía que era una manera de ir a buscar determinado tipo de información, empiezan los rastrillajes, empiezan a decir que les van a poner pruebas, empiezan a decir los perros que hay olor en el coche de Callaba, en un coche rojo que no había estado en el almuerzo, porque el coche blanco, la furgoneta blanca que tenían, obviamente había sido lavada y hay una testigo que no hay grabaciones, que dice que ese coche había sido lavado. Bueno, pues todo esto empieza a degenerar de malas maneras. Empiezan a salir, pues lo que os digo, que si allí hay tráfico de favores, que si hay dinero de sobornos, que la gente trabajaba para determinados narcos, para cabeza no sé qué, Cabeza López creo que era una organización que estaba en Paraguay, pero que realmente estaba en prisión en Argentina. Empiezan a hacer un circo mediático, que todo lo que decía uno, que todo lo que decía otro, que Camila hace una cosa, que se sigue a Camila, que se le ve que estaba con su marido, cuando decían que no estaba, porque el marido de esta no aparece por ningún lado, y se crea pues una manera de seguir generando audiencia, embarrar la cancha, perdiendo el norte de lo que realmente hay en los autos. Empiezan a filtrarse cosas, todo el mundo empieza a decir que esto es trata, que esto es trata, que esto es trata, porque había una persona que pertenecía a la inteligencia de Argentina, que era el señor Pérez. Bueno, yo desde un inicio os dije que esto, para mí, espero que se me oiga bien, no es trata. No es trata porque cuando desaparece un menor, obviamente, se va a llamar siempre la Interpol. Interviene un abogado burlando que yo realmente considero que lo único que buscaba era fama y notoriedad, porque este hombre se había intentado presentar a la política con anterioridad y haber resuelto ese caso le habría dado la notoriedad necesaria para efectivamente llegar a un cargo político. De buenas a primeras empiezan a venir abogados de renombre, que no sabemos quién los iba a pagar, porque el abogado de Benítez era un abogado de oficio. Ahora se sabe también que hubo maltrato por parte de los policías hacia los detenidos. Hubo directamente, pues, golpes, coacciones, les hacían culparse entre ellos directamente y no consiguieron absolutamente nada porque hay como una especie, ellos dicen que hay una especie de pacto de silencio. Si nos centramos en el asunto y quitamos la cortina de humo que han creado directamente de lo que es trata, tenemos las cosas muy sencillas. Se trata de un menor que desaparece en un lugar determinado. Los perros no lo sitúan a más de 600 metros de la casa de la abuela. Es decir, en un inicio, los perros llegaron hasta el Naranjal y dijeron que el niño no había llegado hasta el Naranjal. Todo lo que se ha ido diciendo son informaciones contradictorias que, por supuesto, no tenemos los autos y yo no puedo determinar con exactitud lo que pasó o no pasó, pero por lo que se ha ido filtrando, ese niño lo que le pasara pasaría en la casa del abuelo. Tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Estamos hablando de una zona en la que, como sabéis, hay tráfico de sustancias, hay determinados grupos que financian a los políticos. Aquí lo que pasó es que por un caso mediático se estaba evitando que determinadas organizaciones pudieran tener acceso a seguir haciendo sus negocios y se estaba exponiendo de malas maneras toda la basura y toda la porquería que hay directamente en esa comunidad, tanto con las sustancias psicotrópicas como con el tráfico de determinadas cosas, y la gente no ha visto con claridad lo que ha pasado, porque este tema, y ahora vamos a ver lo que dicen los fiscales, que son los que tienen acceso al expediente y a todas las pruebas de lo que se puede probar en sala. Tenéis que tener en cuenta que este caso es muy, es muy similar
a un vídeo que tengo en el canal de YouTube, que es el tema de Tomás Bravo. Ese niño también desapareció en las mismas circunstancias o parecidas con un familiar en un sitio que estaba abierto, donde cualquier persona podría haber accedido y se lo podría haber llevado. En un primer momento también se habló de que había trata, y esto pasó en Chile, que había trata, que había pues problemas, y en cambio, a la larga se pudo averiguar que como aquí, como en el tema de Loan, embarraron la cancha que dicen ellos, no se hicieron las cosas bien. Aquí todas las pruebas que se han ido cogiendo están todas contaminadas. La Policía Federal intentó arreglar directamente el desaguisado que hizo la Policía Provincial. El coche no estuvo precintado, no hay cadena de custodia. El tema de lo que huelen los perros no sirve en el juicio, para nada, no va a servir en el juicio, porque es una evidencia pero no es una prueba. En el coche blanco, no han encontrado absolutamente nada. Y en el coche rojo encontraron olor, pero no encontraron sangre, no encontraron huellas del menor, no encontraron ningún resquicio que implique que en ese coche, a nivel legal, otra cosa es lo que pasara, a nivel legal pueda determinarse que el menor estuvo allí, porque la prueba de olor de los perros no es suficiente para enervar el principio de presunción de inocencia. Los teléfonos, las conversaciones que haya habido, no hay ninguna conversación en la que se diga, aparentemente de lo que se ha filtrado, nos hemos llevado al menor, o el menor está malherido, o hay algún sitio donde haya sangre del menor. Porque se han analizado el coche, se han analizado el otro coche, se han analizado la casa, se ha hecho rastrillajes, se han analizado las toallas que aparecían con sangre en una tapera, que obviamente los perros se pueden equivocar. Y como se pueden equivocar, hace falta que haya algo más que acredite que ese niño haya estado en la tapera. Bueno, pues en la primera declaración que hizo de forma voluntaria delante de un policía, la señora Laudelina dijo que había habido un accidente y que había visto que metían al niño inconsciente en el coche de Caillaga. Ya por ahí van a ir los tiros. ¿Y por qué lo digo? Porque normalmente cuando desaparece un menor hay que ir a lo más lógico, a lo más normal, a lo que pasa en el 99,9% de las ocasiones, que es mirar a alguien conocido, a alguien familiar. Si cogemos este tema y lo comparamos, y os invito a que vayáis a ver el tema del chico Bravo, de Tomás Bravo, veréis que son exactamente iguales. Son dos menores que desaparecen estando con familiares y que realmente todo el mundo decía que era una desaparición y que era una desaparición y que era una desaparición. Y luego decían que era trata. Empiezan también a contaminar toda la escena del crimen. Empiezan a ir por el campo, a coger pues el botín sin las debidas garantías. Unos tapan a otros, otros tapan a unos. Y me preguntaréis, pasara lo que pasara en esa casa, ¿por qué la política obviamente tapó el asunto? ¿Por qué el comisario Maciel tapó el asunto, que también puede estar implicado en un asunto de tráfico de sustancias estupefacientes, cosa que es muy común en esa zona, que las autoridades estén metidas en tema de tráfico de personas y tráfico de sustancias estupefacientes, o se dejan sobornar efectivamente igual que lo hacen los políticos, porque les pagan las campañas estas organizaciones para taparles la boca? Pues tenéis que tener en cuenta una cosa. Aquí tenemos a una persona que tiene aspiraciones políticas, que forma parte del partido político que gobierna y del que es miembro el señor Gustavo. No les convenía ningún escándalo porque esa señora se iba a presentar a las nuevas elecciones. Hay personas, que con ese tema se han postulado o se van a postular a las próximas elecciones de esa localidad y de esa provincia. Es decir, están intentando tirar al contrario, embarrarlo para poder llegar al poder. Pero aquí lo único que hay es que ese niño tuvo algún percance, y yo considero y lo digo,
que ese niño no salió con vida de esa casa. Ese niño le pasó algo en esa casa y los responsables son los que estaban en ese almuerzo, incluyendo el padre, que sabe perfectamente lo que le ocurrió a su hijo. Y lo ha estado tapando por el simple hecho de que al dar pena han tenido muchísima cantidad de dinero, que el pueblo se ha volcado, que se hizo una donación, obviamente. Espera un momento. Vale, están desactivados los anuncios. Que el pueblo se ha volcado, se hizo una recaudación directamente de fondos. Esta familia está viviendo muchísimo mejor ahora de lo que vivía antes. Se han comprado motos, se han comprado ropa nueva, han podido contratar a otros abogados, han echado a Burlando y no les interesa encontrar a Loan. Lo único que les interesaba era que este niño quedara como un niño desaparecido o que realmente cuando vieron el boom y que podían utilizar eso a su favor, determinadas personas lo hayan utilizado. Y con esto no estoy diciendo que haya gente de la familia de Loan que no lo quiera localizar, que no habían estado en ese almuerzo y que realmente se estén creyendo todas las patrañas que han estado contando, tanto unos como otros, porque allí todo el mundo miente. Todo el mundo miente por la sencilla razón de que cuando hay una trata, un delito de trata, allí, la hermana y los hermanos, yo considero que hay hermanos que no estaban allí, que no lo saben, que no lo saben, y que los han hecho callar. Yo creo que a José Peña, al hermano, lo han hecho callar el hermano mayor, Mariano, ¿vale? Porque Mariano también tenía determinadas relaciones con Cayaba, con el hijo de Cayaba, y también con determinadas cosas mariposa, que ahí lo digo porque como no está sentenciado no puedo decirlo, ¿vale? En esta ciudad la que mandaba era Victoria Cayaba, era un feudo. Tenía todo el pueblo bajo su dominio, era la mandamás, incluso al señor comisario Amaciel. Esa señora llegó a decir también que era confidente de la policía, cosa que no ha quedado acreditado, pero bueno, si ella lo dice. Y se llegó también a intentar, y lo dije en uno de mis vídeos, que tendrían que haber mirado las lanchas porque esa gente podría haber sacado el niño o el cuerpo del niño en una lancha a través del río y haber pasado directamente allí. Todo ha sido hecho al revés. Pero los fiscales, ahora vais a ver directamente cuál es la postura, teniendo en cuenta que ellos tienen todo el expediente. Y el tema es que ellos consideran que algo pasó, como dije, en ese almuerzo, que el niño no salió vivo de esa casa y que han tapado esto porque, como os decía, cuando hay una muerte de un menor, cuando hay una muerte de un menor, la pena que se pone en Argentina es la cadena perpetua, lo que significa 35 años de cumplimiento efectivo para poder revisar la condena que se te ha puesto. Si a ti te condenan por un delito de tráfico de personas, pues son unos 15 años si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Entonces, van a callarse porque más vale estar 15 años en un centro penitenciario a una muy mala, que pasarse 35 años por el asesinato de un menor. ¿Y por qué digo esto? Porque el tema este tiene el mismo modus operandi de lo que pasó con el tema de Tomás Bravo, que también es un menor, que desapareció en un lugar exactamente muy parecido, muy agreste. Y si veis lo que es la audiencia de imputación, que también está en el canal de YouTube, veréis que la declaración de la madre y de la abuela materna de Tomás son exactamente igual a los hechos que ocurrieron con Logan. ¿eh? Desapareció de las buenas a primeras, estaba con un adulto, lo dejaron marcharse, en el otro caso en Tomás lo dejó ahí sentado y se fue a arrear vacas y cuando volvió no estaba. Bueno, pues ahora vamos a ver lo que quiero deciros, la noticia de lo que van a hacer los fiscales, lo vamos a ir comentando, pero os adelanto que en el tema de Tomás Bravo, las cosas se hicieron exactamente igual que se han hecho con este tema, que lleva una nulidad de actuaciones, que es lo que va a pedir todas las defensas porque no hay ni una sola prueba de que esto sea trata. Y si se les acusa por un delito de trata,
en base al principio de presunción de inocencia e indubio pro reo y a la nulidad de todas las pruebas que hay en la causa, porque no ha habido cadena de custodia, porque han sido manipuladas, incluso estando ellos dentro de prisión, como os he dicho, con el teléfono de Pérez, que se habían borrado mensajes. Estaban dando palos de ciego y todo para que no se pudiera saber la verdad de lo que ocurrió. Y lo que ocurrió se va a determinar en el acto del juicio. Pero todas las pruebas vais a ver a lo que apuntan en este momento. Quería veros, vamos a ver, que me sale esto, si se me ve bien. Vamos a ver la hipótesis de los forenses, digo, de los peritos, ¿vale? Ni trata ni accidente la nueva hipótesis en el caso Loan tras señalar a dos sospechosos. Esto tampoco es correcto, porque realmente, según el abogado de Millapi y Ramírez, van a citar a declarar a dos personas que son Camila y Macarena como testigos, que es lo último que tenía ayer el abogado. Lo último que le había llegado es que iban a declarar otra vez como testigos. Después de muchísimo tiempo, después de 6 meses casi, van a volver a indagar a dos personas a las que se le ha tomado declaración por activa y por pasiva. Son directamente gente que tendría que haber estado detenida desde un inicio porque habían participado en ese almuerzo. Y por existir conversaciones entre Camila y su hermana diciendo que su madre, Laudelina, y los demás iban a ir todos presos, porque los menores saben perfectamente lo que pasó. Y al haber sido manipulados y al haber sido inducidos por la asociación Dupuy y determinados letrados de esa asociación, la testifical de los menores no sirve absolutamente de nada ante un tribunal. Que se lo llevó el hombre malo, que el hombre malo era el padre. O sea, se han montado una película, han hecho todo lo posible para que esto no se sepa la verdad, porque no les conviene. Y con la ley en la mano, si esto no fuera un caso mediático, los 7 imputados que hay tendrían que ser puestos en libertad y absueltos, porque realmente prueba de lo que se les quiere acusar no hay absolutamente nada, salvo de no estar pendiente de un menor. La pérdida del menor, obviamente, la desatención del menor, sí. ¿eh? Pero yo pienso lo siguiente. Bueno, vamos a ver esto y os digo. En el escrito de los fiscales donde pidieron el procesamiento de los 7 detenidos y la indagatoria de dos sospechosos, que realmente es testifical, porque la jueza ha acordado testifical, no indagatoria, se desprende una posible hipótesis que podría convertirse en la pieza fundamental para la acusación de la jueza Poser Penso, que también ha sido muy cuestionada. A casi 6 meses de la desaparición de Loan Danilo Peña, en el paraje El Algarrobal, en la ciudad de 9 de Julio, provincia de Corrientes, la querella, que es la acusación particular, y los fiscales avanzaron con una solicitud de procesamiento, es decir, que se juzgue directamente a estos siete individuos, para enfrentar a los pedidos de prisiones domiciliarias y de sobreseimiento que habían presentado varios imputados en la causa. Porque no hay pruebas. Y como no hay pruebas, pues lo van a tener que sobreseer o directamente absolver en un juicio penal, que va a ser juzgado por otro juzgado diferente y otro juez diferente. En ese marco y en los de documentos presentados por la causa, en las acusaciones abandonarían la teoría del secuestro con fines de trata y vuelven sobre qué pasó en el Naranjal, después del almuerzo en la casa de la abuela Catalina. Como veis, los acusadores, la acusación y los fiscales desmienten, abandonan que haya sido un secuestro con fines de trata, como os dije en un inicio, porque no hay ni una sola prueba de que haya sido trata. Al menor, me va a poner yo un momento, al menor se le ha buscado en Paraguay, ha ido la Interpol, han ido a mirar hasta Colombia, han ido a los moteles de carretera y los han mirado todos los de Paraguay porque había una señora que decía que lo tenía ella, porque aquí la gente es muy maja y obviamente era todo mentira. El niño que había en Paraguay y en Colombia tampoco lo han encontrado y aquí ha sido una manera de llamar la atención y de tener su minuto de gloria en la televisión de muchas personas que veían una cámara y se volvían locas por hablar.
y obviamente esas personas cuando han ido delante de la juez han tenido que pues aprobar o probar lo que estaban diciendo, no caer en contradicciones y ver que la juez lo que estaba viendo era real o era una cosa que no cuadraba con las pruebas objetivas y con lo tanto esa testifical no servía absolutamente nada. Se ha detenido a personas que luego se han visto que no eran culpables y los han tenido que dejar en libertad. Se ha hecho una caza de brujas por todo el pueblo. Todo el pueblo estaba saliendo a la calle exactamente igual que en el caso de Tomás Bravo. Se ha hecho lo mismo, el mural, la gente con manifestaciones, con andadas, con quedadas, con que queremos al menor, cuando el menor, en el caso de Tomás Bravo, estaba muerto desde el mismo día de la desaparición, que es lo que va a pasar con Loan. Os recomiendo que de verdad que os vayáis a ver el canal, os vayáis a ver el tema de Tomás Bravo y entenderéis hasta qué punto una investigación defectuosa, gente incompetente y que ha contaminado toda la escena del crimen, obviamente conlleva a que a día de hoy, que todavía no ha sido el juicio, la única persona sospechosa que en este caso, en el caso de Tomás Bravo, es el abuelo, el tío abuelo, pues vayan a quedar en libertad. Exactamente igual que debería de pasar con estas personas. Y con esto yo no estoy diciendo que sean inocentes, porque alguien de ese almuerzo tiene que ser el responsable de lo que le pasó a Loan. Y yo me tiro por una agresión de carácter íntima que para ser tapada, pues conllevó la muerte del menor. Y de ahí que le hicieran la prueba en los genitales del tío, el señor Benítez. Buenas noches, Magdalena. Bueno, vamos a seguir viendo, porque todo lo que hace la policía y todas las pruebas que hacen, obviamente, las hacen por algo. Las hacen porque tienen conocimiento, porque es el mismo caso contado dos veces, uno en Chile y otro en Argentina. Cuando desaparece un menor, os lo vuelvo a repetir, casi siempre hay que mirar que ha habido algo que ha pasado en el lugar de los hechos y que el cuerpo se ha hecho desaparecer. Pero de todas maneras el cuerpo debería de saberse dónde está. Y parece ser que ahora dicen que puede estar en una laguna y la jueza se ha cansado de gilipolleces y le ha dicho que el rastrillaje, después de no sé cuántos rastrillajes, creo que en el tema de Tomás fueron 200 y pico rastrillajes, casi 300, y aquí llevan muchísimos más que han peinado palmo a palmo todo el territorio donde supuestamente podía estar el menor, pero no han mirado más allá, no han mirado en otras localidades donde supuestamente había antenas que habían dado señal y todo esto, que es que no ha quedado nada claro, porque lo que se dice en la televisión no es lo que está en los autos. Bueno, pues parece ser que el rastrillaje tiene que pagarlo la familia, porque están cansadas de gastar recursos y no encontrar absolutamente nada. Y eso, según ha dicho Inma, que había que pagar ese rastrillaje porque puede estar en una laguna o en un espejo de agua. Bueno, vamos a seguir con lo que dicen ahora los fiscales, incluyendo la acusación particular, que está directamente llevada por un abogado que es Ospina 2.0, el señor Gallego, ¿eh? Y que realmente tiene ganas de terminar y de acabar el tema y no saber la verdad, porque cuando entró en la causa y vio lo que había, dijo que esto no había manera de ganarlo, salvo que la opinión pública y la presión mediática hiciera que condenaran a unos cuantos. Y os tengo que recordar también que en el tema que os estoy diciendo, que es exactamente igual que este, de desaparición de un menor, y que acabó como acabó, el Tribunal Constitucional de Chile dijo que había nulidad de actuaciones de determinadas prácticas judiciales. Y aquí en el tema de Loan, el Tribunal Constitucional que tenga en Argentina, el que haga las labores del Tribunal Constitucional, va a anular muchas de las pruebas porque no se han respetado las garantías procedimentales de los acusados, por mucho que dentro de ellos haya alguien que sea el responsable, el responsable. Y esto yo sigo diciendo que es una venganza familiar y que le han hecho daño al niño para hacerle daño a la madre por culpa de unos terrenos, supuestos terrenos, de la abuela Catalina. Esto es por una reyerta
o una linterna o una lucha que tienen ellos en la familia. Vamos a seguir viendo lo que dicen los forenses, o sea, los fiscales, que me dan a mí por los forenses. Bueno, los acusadores abandonan la teoría, como se digo, del secuestro con fines de trata, porque no se puede probar, y vuelven sobre lo que pasó en el Naranjal después del almuerzo, teniendo en cuenta lo que os he dicho, de que el niño, según el olor de los perros, no llegó al Naranjal. No llegó al Naranjal. Y en la foto famosa que va en los hombros de uno de ellos, obviamente, si lo hubieran bajado en el Naranjal para que comiera las naranjas, en ese lugar habría quedado el olor de Logan, con lo cual el niño no llegó al Naranjal. Directamente lo cogieron de la casa de la abuela y se lo llevaron a algún sitio para hacerle algo. Y ahí fue donde el niño falleció. Falleció. Se asustaron y ocultaron el cuerpo. Yo no digo que no lo llevaran a la tapera, que estaba cerca de la ruta de la casa de la abuela, pero el niño estaba muerto desde que salió de la casa. Y así veréis cómo va a quedar. No es trata, no es tráfico de partes del cuerpo, no es venderlo para una red de explotación de menores, ya sea de carácter sexual o trabajos forzados, para nada, porque no hay una sola prueba que acredite que este niño salió de allí, porque el DNI también lo tenía la madre. No hay nadie que haya visto al menor y que lo haya podido demostrar, ni en Paraguay, ni en Brasil, ni en ningún sitio. Han ido los abogados, se han movido, Burlando se movió muchísimo, porque le interesaba de cara a la galería, no porque él quisiera saber nada de Logan. Porque aquí, a Logan, lo han cogido todos como un flotador, una salvación, una manera de seguir en el candelero. Porque esto es para hacerse publicidad. Todos y cada uno de ellos. Tanto Burlando como Méndez, como el gallego, como los abogados que están en la parte de la defensa, porque todos saben que cuando llegue esto no va a haber ninguna posibilidad con la ley en la mano de que esta gente salga condenada. Y por lo tanto, es mejor guardar silencio. Todo lo que digas puede ser utilizado en tu contra. Cállate, cómete los meses que te tengas que comer de cárcel y cuando llegue el juicio y te absuelvan, te tendremos que sacar. Otra cosa es la condena mediática y que no puedan regresar a su pueblo. ¿Eh? Dice Misiología, ¿y qué crees que habrán hecho con el cuerpo? Si es así, pues el cuerpo lo habrán hecho desaparecer. Ten en cuenta que hay, como dicen, muchas lagunas, hay pozos que no se revisaron en su día, lo han podido meter en alguna fosa común o alguna lápida, haberlo enterrado directamente porque se miraron cementerios, pero no se han mirado todos los cementerios. Han podido hacer muchísimas cosas. O sacarlo, como dije, el cuerpo del niño en el coche y llevárselo hasta un lugar indeterminado donde no han mirado porque no lo saben, no lo saben, no lo saben. Y ese niño ni está en 9 de julio ni está en Corrientes. Ese niño está fuera de la... para que no lo puedan localizar. Pero es el cuerpo, directamente. Y no lo van a encontrar porque precisamente quieren evitar tener una pena de cadena perpetua. Cadena perpetua. Se les ha fastidiado todo lo que tiene que ver con sus aspiraciones políticas, pero pueden iniciar su actividad política en otro municipio diferente. Porque aquí ha salido mierda por todos los lados. Que si había... espera, es que me pongo yo y seguimos con esto. De Cayaba y Pérez ha salido que si trabajaban de médicos sin serlo, que si había tráfico de bebés. Bueno, todo esto que se ha puesto alrededor de la cancha, para embarrar la cancha, no tiene nada que ver con este asunto. Son hechos accesorios y lo que la gente no entiende es que son causas accesorias que no implican absolutamente nada, nada con lo que se va a enjuiciar, que es la desaparición del menor. Y para condenar por un delito de trata tiene que haber, por lo menos, algún tipo de indicio penal. Penal. Y aquí, con las pruebas que hay, ni siquiera los fiscales ni la juez lo tiene claro, después de haber tomado interrogatorio de prácticamente todo el pueblo.
que todo el pueblo tenía muchísimas ganas y muchísimo odio y muchísimas ganas de venganza contra Pérez y Cayaba, porque eran los señores feudales, los que tenían a todo el pueblo pues, con la bota encima de la cabeza, exactamente igual que el comisario. Y todos los negocios negativos o negros o malos o ilícitos que tuvieran esta gente, los han sacado a la luz para quitarse del medio. Han utilizado a Loan directamente para quitarse a determinadas personas del medio. Lo que no saben es que a los que van a poner son igual de corruptos o más que los que había ahora. Porque así funcionan los pueblos pequeños, que dicen pueblo pequeño, infierno grande. ¿eh? Entonces, el cuerpo del niño, bajo mi punto de vista, lo debieron de sacar de allí, obviamente. No se han hecho las cosas bien. El cuerpo no va a aparecer porque no está donde lo están buscando. Y realmente esto es una muerte en el lugar de donde el niño no salió, que es la casa de la abuela. Y me da igual que sea por un disparo, que sea que no, que lo están enturbiando todo. Aquí lo que cuadra es una agresión de carácter íntimo a un menor con una muerte posterior para tapar el abuso del niño. Porque aquí hay muchísima gente que hace esas cosas. Muchísima. Vamos a seguir. Bueno, los investigadores mantienen la idea de que primero... Bienvenida al canal. Bueno, los investigadores mantienen la idea de que el primero en ir al lugar fue Antonio Benítez, que es al que realmente le hicieron la prueba en los genitales. No sabemos, porque no se ha filtrado, si es positivo o no es negativo o qué pasó. Obviamente eso estará en los autos y tienen acceso a ello tanto la querella como los fiscales, como la juez, como las defensas. Y estoy diciendo que es que están diciendo que es que no hay trata. A ver qué es lo que dijo esa prueba realizada a Benítez. Bueno, seguido por Daniel Ramírez, Mónica Millapi, que sabéis que es enfermera, y a la que se detuvo sin esposas, y los chicos. Y por último sumaron los movimientos Laudelina y Macarena Peña, que son las que efectivamente pueden saber algo del menor, y a Laudelina no se le está dejando hablar. Además, destacan los movimientos de Carlos Pérez y Mónica Cayaba para alejarse de la zona en el momento clave de la desaparición del menor, y también buscaron interpretar los movimientos posteriores durante esa tarde y los días siguientes. De esa forma volvieron a poner el foco en las idas y venidas de Benítez, en la moto hasta el pueblo y la llegada de su amigo Cristian Gutiérrez, que este hombre le desmiente todo lo que estaba diciendo Benítez, con lo cual la versión de Benítez no es corroborada por una persona que en principio debería haber dicho que sí, que su amigo había estado con él y que todo lo que decía Benítez era cierto, y por lo cual Benítez está mintiendo descaradamente, porque no está su versión respaldada por una persona que se suponía que estaba con él en el momento de que desapareciera Loan. Bueno, en la zona de la búsqueda. En el mismo sentido de la investigación, basándose en la falta de pruebas y en el relato de imputados y testigos, descartaron de plano la teoría de que el chiquito volvió solo en busca de su papá y allí se produjo un accidente. Esto no puede acreditarse por la prueba pericial que se practicaron a los vehículos en los que no había ningún resto sanguíneo que coincidiera con el ADN del niño, de Loan, porque hicieron pruebas del padre, de la madre, y lo que consiguieron es hacer directamente el ADN de este menor, reconstruir el ADN del niño y compararlo con todas las muestras que se habían tomado en el coche, en la furgoneta, en el guardabarros, en las zonas donde presuntamente debería de haber estado ADN o sangre del menor, y no encontraron absolutamente nada, nada. Aparte que dicen que habían lavado la camioneta, pero lo dice una señora que realmente ya había tenido algún encontronazo con Cayaba y con Pérez, porque tampoco su novio se dedica a cosas muy, muy legales. Bueno, entonces ese testimonio le quita credibilidad. En la línea de la investigación, durante las últimas semanas, los padres de Loan, José y María, aseguraron que los imputados saben qué pasó con su hijo y que le hicieron algo, que es lo que dice ahora, porque antes decían que a su hijo se lo habían llevado. Al mismo tiempo que apuntaron a Laudelina, porque es quien acompañó hasta la tranquera
a quienes buscaban al llegar al Naranjal para encontrarse con su pareja Antonio Benítez. A estas acusaciones se suman las nuevas sospechas sobre Macarena y Cristian Gutiérrez, que Cristian es el novio de esta chica, que hacen los acusadores y por lo que piden que ambos sean indagados. Y la jueza no se lo ha permitido. De momento no ha dicho que vayan a declarar como imputados, salvo que hoy o mañana salga algo nuevo. En el caso de Macarena, los acusadores señalan que en todo momento supo los movimientos del chiquito previo a que se fuera hacia el Naranjal. Ahí está la foto del móvil, que estaba ya limpiando los platos y estaba el niño, cosa que se hace después de comer y no antes. Y aquí hay una cosa muy, muy clara, muy, muy clara. Vamos a ver. Cuando llegaron a la casa y se sentaron para comer, los platos se lavaron después de comer. En las declaraciones iniciales dicen que nada más terminar de comer, se levantaron para comer fruta y se llevaron a los menores. Primero salió el señor Benítez y después fueron todos los demás a coger frutas a un árbol que estaba a tomar por el saco para allá, cuando nada más salir de la casa tenían naranjas y mandarinas en la parte de atrás y se veía directamente a la gente que estaba cogiendo o pudiera estar cogiendo las naranjas. Se supone también que Macarena se fue a dormir nada más terminar de comer. Y en cambio hay una foto en la que se ve a Loan y se ve a Macarena fregando los platos después de comer, por mucho que digan ellos que es antes. Esa foto hay que ver a qué hora está realizada, si es antes de comer o es después de comer, porque eso haría que las declaraciones de todos ellos devinieran nulas y no nada creíbles. ¿Por qué? Porque es una prueba objetiva. Es una prueba objetiva de que el niño estaba en ese momento, a esa hora, con Macarena y la versión que están dando todos es completamente falsa, ¿vale? Entonces, hay que ver las pruebas del expediente, saber a qué hora se ha hecho esa foto, dónde se ha hecho esa foto y si coincide con las versiones que han ido dando ellas. Que va a ser que no. Bueno, dicen que detallan también que es la mujer que tenía en su teléfono celular las fotos de Loan durante el almuerzo y que además tomó más fotos esa tarde del 13 de junio. Aquí ya veis por dónde van los tiros. Hay que tener en cuenta lo que os he dicho en las fotos, que podrían marcar momentos claves para la investigación. Aquí sabemos, aquí no están diciendo toda la verdad. Sobre la prima del chiquito también apuntaron los padres de Loan y aseguraron que Macarena sabe todo lo que pasó ese día, tiene que decir la verdad. Ahora la acusación plantea que la joven fue parte del operativo para plantar pruebas y desviar la investigación. Algo tienen que decir. Cristian Gutiérrez, que es el novio de Macarena, que no estuvo directamente en el almuerzo y se lo quieren llevar también por delante indebidamente, apareció nombrado en la causa en los primeros días como el amigo que Benítez se había cruzado en el pueblo cuando fue a buscar linternas y pilas. En ese momento una tía de Loan lo identificó como el hombre de la capucha con quien Benítez llegó a la zona de búsqueda. Este señor, Cristian, no estuvo en la desaparición del menor. Bueno, y entró campo adentro pasándose los alambres. Ante la justicia, el amigo de Antonio Benítez dijo que buscaron al nene por caminos separados y desmintió por parte del relato de su amigo con nuevas versiones. Todo lo que dijo Benítez no fue sostenido directamente por Cristian. Para los acusadores ahora el hombre fue parte de la distracción en el operativo y de plantar pruebas, ya que estuvo cerca del lugar donde apareció el botín de Loan, que por cierto no se pudo directamente analizar porque no se tomó las medidas necesarias para garantizar la cadena de custodia de ese elemento. Y por tanto es un elemento que está contaminado y a nivel judicial tampoco va a servir porque ni se ha analizado y si se hubiera analizado las pruebas iban a ser tiradas por tierra por cualquier abogado de la defensa. Bueno, para la investigación ahora parece tratarse de un caso en donde existió una sustracción para sacarlo de la órbita del papá y luego existió una muerte en contexto de un crimen por un delito sexual, que es lo más normal, lo que suele pasar con esta clase de menores que se dejan sin vigilancia con personas de dudosa moralidad o una situación que podría tener que ver con un disparo, porque ahora parece ser que estaban cazando y toda la versión que ha dado el señor Benítez, el señor Pérez y compañía,
son falsas porque parece ser que estaban haciendo prácticas de tiro cuando eso al principio no se dijo por ninguna de las personas que habían sido detenidas, sino que ha salido con posterioridad porque realmente habrá algún tipo de prueba que avale que había allí alguien cazando. Habrá que ver quién es el que realizó los disparos, dónde se encontraban y allí intentar localizar, aunque sea lo más mínimo, que acredite que la muerte se produjo por un disparo, porque los disparos dejan sangre y tiene que haber un indicio. El delito sexual, dependiendo de dónde se haya realizado, pues obviamente si no encuentras el lugar, no vas a encontrar ninguna evidencia. Es así de claro. Por eso en las indagatorias consultaron por posible uso de escopetas ese día y si alguno de los involucrados se dedicaba a la cacería. Bueno, la teoría final debería conocerse cuando la jueza Foster Pensol presente su acusación e hipótesis del caso después de que los fiscales de Guzmán, Mangaro y Colomo y la querella encabezada por Juan Pablo Gallego pidieran que sean procesados Antonio Benítez, Laudelina Peña, Daniel Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez y Victoria Callava por el delito de sustracción y ocultamiento del menor. No pueden probar absolutamente nada. Y el excomisario Walter Marcial por encubrimiento. Y resolver también la situación de los nuevos sospechosos Macarena, Peña y Cristian Gutiérrez. Y aquí me voy a poner yo un momento porque quiero comunicaros que aquí se han pedido la apertura por la sustracción y ocultamiento del menor. Aquí no se les está juzgando por un delito de homicidio, asesinato ni trata. Directamente es por secuestro y ocultación del menor. Nada más. Aquí yo no veo, según lo que sale en esta noticia, que se les impute la muerte del menor. ¿Y por qué no se les imputa la muerte del menor? Porque no hay ningún tipo de prueba. Objetivo conseguido de los señores abogados de la defensa y los responsables de la muerte del menor, porque no se puede enjuiciar si no hay ningún tipo delictivo. Y esto que han hecho los abogados de la defensa y los fiscales es pedir la apertura de juicio oral por los delitos que se presupone que se tienen que enjuiciar en un acto del juicio oral. Vamos a ver qué pasa si se filtra o no se filtra directamente los escritos de acusación, tanto de fiscalía como de la acusación particular, para ver si realmente se les juzga o no se les juzga por un delito de homicidio o asesinato. Porque aquí, única y exclusivamente, como veis, se trata de sustracción y ocultamiento del menor. Yo entiendo que aquí no está incluido el delito de homicidio ni de asesinato. ¿Mm? Bueno, esto por un. Vamos a cerrar esto y vamos a ver el siguiente. A ver, dejadme un momento que lo busco. Y nos vamos a ir a un periódico que es también muy serio. Y aquí dicen que acusan a dos nuevos. Leche. Acusan a dos nuevos sospechosos por la desaparición de Loan y piden procesar a los 7 detenidos. Bueno, pues aquí dice exactamente lo mismo. Los fiscales requieren las prisiones preventivas de Callava, Benítez, Laudelina, comisario, Millapi, Ramírez y solicitaron las indagatorias de Macarena y el amigo de Benítez. Bueno, aquí tenemos al menor y os dicen lo mismo que el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, y los responsables de la Procuraduría contra la Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público de la Nación pidieron los procesamientos con prisión preventiva de 7 acusados por la sustracción y ocultamiento del Anilo Peña, desaparecido en el pasaje El Algarrobal de la localidad de 9 de julio, en Corrientes hace casi 6 meses. Aquí, ¿lo veis cómo pone? Desaparecido. En ningún lado pone que puedan acreditar que ese chico esté muerto. Es una pena, pero es que legalmente es así. 6 de los 7 sospechosos de haber participado en la sustracción de Loan habían sido detenidos el 21 de junio del pasado. Un mes después fue apresada Laudelina Peña, la tía del niño, pero la novedad en el requerimiento presentado por los fiscales Marcelo Colombo y Alejandra Mangano de la Protes fue la incorporación de más imputados. Bueno, los fiscales Colombo y Mangano solicitaron que Macarena Peña y Cristian Agustín Gutiérrez sean indagados porque, según consideraron, habrían concretado una serie de maniobras que tuvieron como objetivo desviar la investigación y entorpecer la búsqueda de Loan,
Macarena es prima del pequeño desaparecido e hija de Laudelina Peña. Bueno, pues un momento que me voy a poner yo. Que sepáis que no sé cómo será en Argentina, pero si está implicada la madre y el padrastro de esta chica, de Macarena, en la desaparición del menor, no se le puede imputar ningún delito de encubrimiento, porque es familiar directo y ella no ha conseguido ningún logro económico con desviar la cancha, embarrar la cancha y decir que ella había encontrado el botín, sino que ella a lo mejor ha sido un instrumento que han utilizado. ¿Que sabe todo? Sí. ¿Que tiene obligación de decir algo? No. ¿Por qué? Porque su madre está imputada en la causa. Y no se puede pedir a una hija que tire a su madre, a su padre, a su hermana o a un familiar directo. ¿Vale? Eso que lo tengáis en cuenta, que allí en Argentina tiene que ser exactamente igual que aquí. Bueno, dice, este Ministerio Público Fiscal solicita que se ordene el procesamiento de Bernardino, de Laudelina, Daniel Mónica Villapi, María Victoria Quillaba y Carlos Guido Pérez por haber participado en la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, de 5 años. Sustracción y ocultamiento. Volvemos a lo mismo. Ocurrido el 13 de junio del 2024 sobre las 13:52. Solicitaron los fiscales en la última de las 87 páginas del dictamen que presentaron ante la jueza federal de Goya Cristina Poser Penso. Además, los representantes del Ministerio Público pidieron que el comisario Walter Marciel, quien se desempeñaba como jefe de la sección 9 de julio, sea procesado por una presunta responsabilidad en el entorpecimiento de la investigación, lo que viene a ser obstrucción a la justicia, y por haber facilitado el encubrimiento de los autores del secuestro de Loan. Los fiscales presentaron 2 requerimientos por separado ante la jueza federal de Goya. Tanto Colombo como Mangano coincidieron con el de Guzmán sobre las presuntas responsabilidades de los 7 detenidos y las calificaciones legales de los delitos, por los que solicitaron los procesamientos con prisión preventiva. La única diferencia estuvo en que los fiscales de la Protec sumaron a Macarena y a Gutiérrez como acusados y pidieron que sean indagados. Pero esto lo tiene que aprobar la jueza siempre y cuando haya pruebas objetivas que impliquen la posible imputación de Macarena y Gutiérrez. ¿Que saben algo? Pues sí. ¿Que se puede probar en una sala? Ese es el problema. Bueno, en la edición del Domingo de la Nación se habían anticipado la existencia de un informe reservado realizado por los investigadores policiales en el que se concluyó que Loa fue sustraído de su padre para ser entregado supuestamente a una red de trata de personas. Esto es lo que se decía. Esa presunción se fundó en que después de revisar más de 20.000 hectáreas de las adyacencias del paraje El Algarrobal, donde el niño fue visto por última vez entre las 13:52 y las 14:20 del 13 de junio, no se hallaron indicios de que el menor hubiera sido víctima de un hecho de sangre. Con lo cual, lo del disparo, pues va a ser que no, se lo van a tirar por tierra. Todas las búsquedas y rastrillajes con resultados negativos no hicieron nada más que demostrar que el menor no se encuentra o se encuentra perdido en las proximidades del Algarrobal, por lo que se presume que el mismo fue sustraído del alcance y seguridad que le brindaba a su padre, que, recordad, estaba, según algunas personas, entre ellas Laudelina, bebido el día de la comida. Bueno, pues esto es lo que concluyó el informe que los investigadores policiales le entregaron a la jueza federal de Goya. La aparición de Macarena entre los acusados se habría fundado en el análisis de su teléfono móvil realizado por los peritos de la Policía Federal el 5 de julio pasado. Al revisar el celular, como os he dicho, los técnicos descubrieron que una de las hermanas de Macarena es la única hermana que tiene, el otro es un hermano menor, identificada por sus iniciales como MAB, debido a que es menor de edad, mantuvo un intercambio de mensajes a través de WhatsApp con la flamante acusada, que no está acusada, aquí se han colado, el 14 de junio a la madrugada. A las 2:32, la menor dijo, Loan apareció. Esto es lo mismo que pasó con el tema de Mario Bravo, o sea, de Tomás Bravo. 3 minutos después, a las 2:35 horas, agregó que lo habían encontrado en la zona forestal. A las 2:53 mandó otro mensaje en el que dijo que sería una falsa alarma. Mientras que Macarena a las 3:09 mandó un mensaje en el que expresó no se lo habrá llevado a alguien. La respuesta de MBA fue a través de un mensaje de audio que fue borrado y no pudo ser recuperado por los técnicos. Esto no me lo creo.
15 minutos después, MBA envió un nuevo mensaje, todos van a ir presos. Macarena respondió, mami también. Pero la menor de las hijas de Laudelina explicó que ella no y que los otros sí. Sí que las hijas saben perfectamente lo que pasó en el Algarrobal. Entonces Macarena preguntó a quién se refería con la frase los otros sí. Su hermana menor respondió, Dani, papá y Moni, las tres personas que estaban más adelantadas yendo hacia el Naranjal. Los nombres de pila de los acusados Ramírez, Benítez y Millapi. Y no sé qué pensáis directamente de todo esto, porque ya os digo, no van a encontrar al menor, obviamente, no van a encontrar absolutamente nada, no les pueden imputar un delito de homicidio y veis, se está pidiendo la apertura del juicio oral por sustracción y ocultamiento del menor. Es decir, por un rapto de toda la vida porque no han pedido ninguna condición, con lo cual no es secuestro, aunque allí dicen que es secuestro, que llevarte a un menor y no pedir una condición para la liberación, pues obviamente allí lo llaman secuestro, aquí lo llamaríamos rapto o detención ilegal. No hay visos de que si no aparece el cuerpo, pues el niño o alguna prueba evidente de que hay una muerte, como restos de sangre o algún otro elemento que pueda acreditar que el niño ha sido víctima de una agresión física, no van a poder pedir que ese niño sea declarado muerto por alguien que ha acabado con su vida. Y ya por último, también esto lo he visto en INMA, parece ser que hay un informe de pericia de Camila Núñez que está con carácter reservado por los profesionales del Gabinete de Psicología y de Psiquiatría. Aquí pone los psicólogos que son licenciada Aragón y doctora Gabriela, que es reservado, y como es reservado, lo que diga este informe de la pericia de Camila Núñez no va a salir a la luz, no va a salir a la luz, y si sale, seguramente será falso o tenemos un delito de revelación de secretos, porque aquí afecta también a menores, y remítase copia a la asesora de menores y a la Fiscalía Federal de Goya a sus efectos oportunos. Aquí lo que pueden decir es que la hija de Camila está en riesgo de exclusión y pueden llegar a quitarle la custodia, Por eso ya lo remiten a la asesora de menores y a la Fiscalía Federal de Goya, porque según lo que diga aquí, puede ser que la menor o el menor, bueno, ella tiene una hija, haya sido manipulada e inducida a decir cosas que no son, con lo cual puede ser que estén pensando en quitarle directamente la niña a la señora Camila Núñez. Asimismo, por la especialidad de la materia, poner en conocimiento de don Félix Eduardo Blanco, titular del Juzgado de Familia de San Roque, con intervención de las medidas de protección de menores en la presente causa. Aquí lo que están diciendo es que hay riesgo, está el menor en desamparo y si no se toman medidas, pues obviamente esa niña va a pasar a manos de servicios sociales. Yo entiendo que esto quiere decir que puede ser que pase a servicios sociales. Con lo cual, algo puede haber ahí y podemos tener sorpresita como el roscón de Reyes. Y no sé qué os ha parecido el directo, porque ya es muy tarde, ¿de acuerdo? Si os parece, me decís qué es lo que pensáis. Este formato es raro. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el directo. Ya me diréis qué es lo que pensáis. Mientras tanto, voy a ir cerrando y si queréis decirme algo, me lo decís. A ver, aquí. Y voy a ir cerrando el Twitch. ¿Qué indicios? Pues a ver, tiene que haber por ejemplo, alguna cámara, algo que indique que el niño ha pasado a Paraguay o se le ha visto directamente con alguien y puede acreditarse que el menor está en otro lugar. Tiene que haber algo, tiene que haber algo.
porque realmente el tema de trata es muy complicado, y si no hay prueba documental de que el niño ha sido sustraído, no se va a poder probar, a no ser que sea ya muy obvio y sea que lleguen a una casa, encuentren al niño, como han hecho en algunas ocasiones, y vean que son niños que están allí secuestrados y cuya desaparición consta en la base de datos de la alerta Sofía y de la policía, de la Interpol. O porque alguien haya visto al niño acompañado o que el niño se lo llevaban a la fuerza, hubiera alguna prueba documental o gráfica. Si no, no puede demostrarse a no ser que encuentren al niño. O que vean ya, haya un seguimiento y hayan visto que esa organización tiene estos niños y luego resulta que los pueden llegar a rescatar. Que ha habido casos en los que se han rescatado a los niños porque ha habido pues un seguimiento a esa organización criminal, ha habido un seguimiento, hay escuchas, hay seguimientos de coches, hay seguimientos de pinchazos telefónicos, intervención de las comunicaciones, y haya algún elemento que diga que ese niño ha sido objeto de sustracción por esa organización. Si no, es imposible que judicialmente te lo vayan a aceptar. Haya pasado lo que haya pasado, ¿de acuerdo? Esperad un momento, que voy a abrir esto y esto es lo que tenía que haber. Ya os digo, si es una organización, tiene que saberse y tiene que encontrarse algún indicio. Si no, judicialmente, la trata no, porque Haya está... pasado lo que haya pasado. ¿De A ver, acuerdo? Esperad un momento, que voy a abrir es esto. que se me pone esto raro. Y eso es lo que os puedo decir, ¿de acuerdo? Por la mera sospecha no es suficiente, para nada. Y yo sigo pensando lo mismo. Yo sigo pensando lo mismo. Y si os veis el caso de Tomás, veréis que en un principio también decían que el niño se había perdido. El niño también apareció, presuntamente había una voz de que ya ha aparecido, dejad de buscarlos. Todo el mundo también se echó al monte. Todo el mundo se echó al monte. Contaminaron la escena. Filtraban a la prensa los mapas de búsqueda de las personas encargadas de buscarlas, de la policía y de la gente que estaba allí buscándola. Lo sabía antes la prensa que los propios que estaban allí. También había movimientos extraños del tío abuelo, que es el responsable. Pero se hizo tan mala la instrucción que ha dado lugar a que esta persona acabará siendo absuelta. Y sí, se encontró el cuerpo 9 días después, en Chile. Y sí, ese niño había sido agredido de manera íntima. ¿Vale? Y sí, esto se quedará en nada porque la policía hizo todo mal, unos por un lado y otros por otro. Un fiscal que quería cerrar el caso rápido, que metió la gamba, los forenses que cogieron mal las muestras, que borraron evidencias del cuerpo, que se le hizo no sé cuántas autopsias al niño, para nada, porque la instrucción fue una chapuza. Y ese es un lastre que también tienen en Chile, pero no solamente con el tema de menores, sino con muchos. Porque todas las pruebas se guardaron directamente de forma errónea, invalidándolas para nuevos cotejos y nuevas pruebas. También hay asociaciones y fundaciones metidas en la causa. Repasaros el tema de Tomás y lo comparáis con el tema de Loan y veréis que son calcados. Simplemente que en el tema de Loan se lo montaron muy bien. Había dos personas muy inteligentes, en este caso son Pérez y Cayaba, que si te deshaces del cuerpo, no hay crimen. O eso se pensaban. Y no van a ser juzgados por un delito de homicidio o asesinato. Van a ser simplemente juzgados por la sustracción y ocultación de un menor, que es una pena menor. Y encima, pues más de uno va a quedar absuelto porque no hay pruebas objetivas y las que hay, no indican determinada a una persona determinada, están contaminadas y obviamente esto se debería de quedar en agua de borrajas, cosa que me parece muy mal porque realmente tenían que haber hecho la instrucción desde un inicio bastante bien, ¿de acuerdo? Entonces, espero que paséis muy buena noche, ya es muy tarde, ¿eh? Nos vemos si queréis en YouTube y si no, nos vemos por aquí, ¿de acuerdo? Que paséis buena noche.